que queda entonces es a través de Afganistán, pero esto supone una serie de problemas particulares. El territorio por donde tendrá que pasar el gasoducto, decía el documento, está bajo el control de los talibanes, un movimiento islámico que no está reconocido por la mayoría de los otros países. Nosotros desde el principio dejamos claro que la construcción del gasoducto que hemos propuesto no podría empezar hasta que no se hubiera establecido un gobierno reconocido, que tuviera la confianza de los gobiernos, de los inversores y de nuestra sociedad. En el agosto de 2001, los dirigentes de UNOCAL hicieron un último intento por llegar a un acuerdo con los talibanes, pero el encuentro fracasó, terminándose con la siguiente amenaza a los talibanes: o les recubrimos bajo una alfombra de oro, o les sepultaremos bajo una alfombra de bombas. El 10 de septiembre fue puesto en la mesa de Bush un detallado plan de ataque militar a Afganistán, para que fuera firmado por el presidente a su regreso de Florida. La mañana siguiente se derrumbaban las Torres Gemelas. Los americanos acusaron inmediatamente a Bin Laden, que en ese periodo estaba en Afganistán, y pidieron a los talibanes que se lo entregaran para poderle procesar. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Pero Bin Laden hizo saber que no tenía nada que ver con los atentados. Él no tenía ninguna posibilidad, dijo, de organizar desde Afganistán una operación así de compleja y sofisticada. Y días después añadió: hay un gobierno dentro del gobierno americano. Es a este gobierno secreto al que hay que preguntar quién es el responsable de los atentados. Los Estados Unidos tendrían que buscar los culpables de los ataques entre los que intentan poner el presente siglo bajo su control y quieren esclavizar a otras naciones. Los propios talibanes contestaron que estaban dispuestos a entregar al jeque saudita si los americanos mostraban al mundo la prueba de su culpabilidad. Pero esto nunca ocurrió. 3 semanas después, los Estados Unidos invadían Afganistán encabezando una coalición internacional. Después de derrocar a los talibanes, fue instalado en Kabul un gobierno de unidad nacional. A su mando fue colocado Hamid Karzai, un afgano afincado en América que en el pasado había trabajado como consultor de alto nivel precisamente para la compañía UNOCAL. Mientras tanto crecía la mitología del rebelde escondido en sofisticadísimas cuevas con aire acondicionado, reservas de municiones y grupos electrógenos autosuficientes. Pero en la realidad, Bin Laden no se encontraba. En vez de enviar refuerzos, pocos meses después el presidente Bush dejaba al mundo estupefacto declarando que Bin Laden era irrelevante en la guerra al terrorismo mundial. And again, I don't know where he is. I repeat what I said. I truly am not that concerned about him. Mientras tanto, se había finalizado el acuerdo entre Turkmenistán, Afganistán y Pakistán para el gasoducto desde Asia Central hasta el Océano Índico. Exactamente las condiciones que había impuesto la compañía UNOCAL 4 años antes. If you map the proposed pipeline route across Afghanistan, and you look at our bases, matches perfectly. Our bases are there to solve a problem that Taliban could not solve. Taliban couldn't provide security in that part of Afghanistan. Well, now that's where our bases are. One of the ways that give the oil companies tremendous clout is the recognition that their interests and the interests of the nation are pretty much the same. And of course, this is justified by claiming that since oil is now the basic energy resource, this is argued as basic national security. Pero el verdadero objetivo de los neoconservadores, como hemos visto, siempre fue Irak, que nunca tuvo nada que ver con el terrorismo. Por eso, a partir del mismo 11 de septiembre, el gobierno de Bush realizó un gran esfuerzo mediático y político para encontrar una conexión cualquiera entre Saddam Hussein y los atentados. General Clark has said publicly that on 9/11, as American couples were holding hands and jumping to their death, the White House called him and said, "Pin it on Iraq."
They weren't thinking about the Americans dying. They weren't thinking about the people who were committing suicide in order to escape the flames. They were thinking about 9/11 not as an attack, but as a gift. The president dragged me into a room with a couple of other people, shut the door, and said, I want you to find whether Iraq did this. That George Bush wanted me to come back with a report that said, Iraq did this. Paul O'Neill era el ministro de Economía que abandonó el gobierno de Bush cuando se dio cuenta de los proyectos que ellos estaban desarrollando. The questions such as why Saddam and why now were never asked. It's all about finding a way to do it. That was the tone of it. The president saying, go find me a way to do this. From the very beginning, there was a conviction that Saddam Hussein was a bad person and that he needed to go. He says that going after Saddam Hussein was topic A 10 days after the inauguration, 8 months before September 11th. The problem for the Bush administration is that plans that already existed for regime change in Iraq had to be justified. They couldn't just go in without public support. The public support was created by connecting Saddam Hussein to those fears of terrorism. The fear generated by 9/11, the fear of terrorist networks, has to be transferred to Iraq. That is, the American people have to learn to be as afraid of Saddam Hussein as they are of Osama bin Laden. If they'd come to the American people and said, look, we want to engage in a war of conquest, in effect, to reestablish the balance politically in the Middle East, I don't think people would have gone along with it. The president basically has let the public believe a lie, which is that Iraq played a role in 9/11, which is nonsense. I've never believed that from the very beginning. Why would Saddam Hussein risk being involved with Al-Qaeda? He has no record of trusting terrorist groups. Here's this guy, I was on TV with him. He said this in public. That bastard Saddam Hussein was responsible for September 11th. When he knew very well that there was no basis for this story. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam 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 Saddam. Saddam 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 Saddam. Saddam Hussein. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has something to hide from the civilized world. The regime has the design for a nuclear weapon. Was working on in terms of the actual weapons that they've been producing. They've been busy in terms of expanding. Recently was discovered seeking significant quantities of uranium from Africa. Institutional capability to produce additional weapons. Iraq has weapons of mass destruction. Busy in terms of expanding their capability. They have weapons of mass destruction. Any country on the face of those weapons, year after year after year, knows that Iraq has weapons of mass destruction. Of purpose, that they're purposeful about what they're doing. C'est ça qui est inquiétant de voir avec quelle facilité. The disturbing thing is to see how well-organized and repetitive propaganda, driving the point home into people's minds, can be so effective. We cannot wait for the final proof, the smoking gun, that could come in the form of a mushroom cloud. How much longer are we willing to put up with Iraq's non-compliance before we, as a council, we as the United Nations say, enough? Come out! Open the door! Open the door! Get your hands up and come outside! Come outside! Everybody in the house needs to come outside! En Irak se comprendió muy pronto que iba a ser cualquier cosa menos una guerra de liberación. We just pulled out here yesterday just to come out and help protect the oil line. In a tank? In a tank.
prize thief among the high Nazis was Hermann Goering. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los americanos mostraron al mundo los tesoros artísticos recuperados en la residencia de Hermann Goering, que durante esos años había ido robando sistemáticamente en todos los mejores museos de las ciudades europeas conquistadas. Not content with robbing people of their freedom and their lives, the Nazis tried to make off with their symbols of culture. Pero en 2003 son los iraquíes quienes enseñan al mundo lo poco que les queda de su enorme patrimonio histórico, cultural y artístico. Un patrimonio que fue robado y destrozado impunemente por los americanos después de la toma de Bagdad. Cuando todavía la ayuda humanitaria no podía entrar en las zonas más destrozadas del país, parece que los anticuarios y los marchantes de arte, amigos del Pentágono, tenían completa libertad de movimiento y tránsito por el país. Objetos preciosos e insustituibles pertenecientes a la antigua civilización sumeria fueron destrozados o desaparecieron. Bibliotecas enteras de todas las ramas del conocimiento fueron vaciadas de sus contenidos. Y los que no se llevaban eran quemados o destrozados por medio de compuestos químicos muy determinados. Parecía casi como si quisieran quitar a la nación cualquier posibilidad de un renacimiento futuro, robando a las nuevas generaciones la posibilidad de compartir el inmenso patrimonio cultural del país. Asimismo, los más importantes sitios arqueológicos fueron salvajemente destrozados sin motivo aparente. Mientras tanto, con la promesa de que se iba a proceder a la reconstrucción de Irak, los hombres del gobierno de Bush convencieron al Parlamento de autorizar la impresión extraordinaria de $20 billones al contado. We will help them to restore basic services, such as electricity and water, and to build new schools, roads, and medical clinics. 360 toneladas de billetes de banco de $100 cada una fueron trasladados físicamente a Irak, en paquetes muy parecidos a los de la carta fotocopiadora, pero del valor de muchos millones de dólares cada uno. Una vez llegados a su destino, los billetes de banco serían guardados en los subterráneos de la que fue residencia de Saddam Hussein. El dinero estaba oficialmente bajo la responsabilidad de la coalición internacional, pero en realidad era el Pentágono quien los controlaba, en la persona del así llamado procónsul americano, Paul Bremer. Lo primero que hizo Bremer después de instalarse en Bagdad fue declarar a Irak territorio donde ya no valía la ley iraquí, pero tampoco valía la ley americana. En el vacío de poder dejado por la deposición de Saddam, se creó así una tierra de nadie en la que la única ley que valía era la del más fuerte. So American law was suspended, Iraqi law was suspended, and Iraq basically became a free fraud zone. In a free fraud zone, you can steal anything you like. And that was what they did. De hecho, quien quiera que se presentara en nombre de una sociedad americana, llevando en la mano cualquier proyecto de construcción, era inmediatamente financiado, sin controles particulares y a veces sin tampoco firmar un recibo. $2 million was due on the 1st of August. We went down to the vault, got the $2 million in crisp new $100 bills. They were shrink-wrapped in $100,000 amounts. We called the representative of Custer Battles and said, come on up and get your payment, bring a gunny sack. We've got your money ready for you. Todos los contratos más importantes acabaron así en las manos de Halliburton o de sus compañías subsidiarias, que eran las únicas que, extrañamente, eran autorizadas a participar en las subastas. When the vice president is your former CEO, you're going to get the access that other people don't. Pero el robo no terminó aquí. Todo el dinero desapareció literalmente en pocos meses, sin que una sola carretera, un solo puente o un solo hospital fueran construidos. De esta forma se vivía una paradoja monstruosa, en la cual las mismas personas que acababan de destrozar el país, el vicepresidente